este caso los peruanos y peruanas. Listo, el primer tema que vamos a desarrollar es acerca de la nación. Constantemente, hay veces estamos escuchando, o hay veces en la lectura, vemos la palabra nación. Y escuchamos, hay veces decir la nación japonesa, nación italiana, nación peruana, nación argentina. Y aquí por el Valle del Mantaro, a nosotros nos conocen como la nación Huanca. Nos vamos a Puno y vamos a escuchar de la nación Aymara. Nos vamos a la selva y vamos a hablar de la nación Shipiba, Guaruna, Jíbara. A ver, constantemente estamos chocándonos con ese título de una nación. Entonces definimos, ¿qué es una nación? Lo común es escuchar decir, la nación es el conjunto de personas unidas por ciertos lazos de historia, costumbres, creencias, tradiciones, música, y en algunos libros todavía te recalcan, y que comparten un mismo territorio. Ahora, en vez de decir eso, otra forma, porque ha venido en el examen, estoy repitiendo. En vez de decir conjunto de personas, le puedo decir agrupación humana. Otra manera, colectividad humana. Pero que siempre te van a decir unidas por ciertos vínculos de raza, idioma, historia, costumbres, creencias. Entonces, esa es una nación. Ahora, para que exista una nación, tiene que transcurrir un periodo de tiempo, pues largo, más o menos largo. Porque para que dos personas estén unidas por una misma historia, por ejemplo, deben pasar pues un tiempo juntos. Para que tengan las mismas costumbres, deben pasar un periodo de tiempo también algo prolongado. Y un ejemplo que nos une sería pues el territorio, ¿no? Nuestra historia, nosotros mismos somos partes de la nación. Acá la expresión de repente de fervor patriótico también es parte de repente de una manifestación de identidad. Entonces todo eso es lo que es una nación. Ahora, toda nación tiene elementos, dos tipos de elementos. Elementos fundamentales y el otro lado tenemos los elementos secundarios. A ver, rapidito, interviniendo todos, por favor. A ver, dígame un sinónimo de fundamental. En vez de decir fundamental, ¿qué le puedo decir? Esencial. Esencial, primordial, básico, ¿no? Son términos, pero yo utilizo otra palabrita porque mucho mejor entendemos así. En vez de decir fundamental, yo le puedo decir indispensable. Profesor, ¿y qué quiere decir indispensable? Que no puede faltar, pues. Que necesariamente hay que tener o hay que satisfacer. A ver, futuros médicos y enfermeras, díganme, como seres humanos, indispensablemente, ¿qué hay que satisfacer para no morir? Como seres humanos, como seres vivos. A ver. Nuestras necesidades. ¿Qué cosas ustedes tienen que satisfacer si no se mueren? ¿Qué sería? A ver, participen. Yo sé que los del ONU no quieren participar, pero por lo menos alguna palabrita, por lo menos, pues. No, por ejemplo, indispensablemente hay que satisfacer, comer, dormir, respirar, ¿no? Esas son, pues, cosas que indispensablemente tenemos que hacer si no morimos, pues. Igualito, la nación tiene tres elementos fundamentales que no puede faltar en su configuración: tradición histórica, la conciencia nacional y los objetivos comunes. Esos son los tres elementos de una nación. Indispensable. Si faltara uno de ellos, ya no hay nación. Ahora, la tradición histórica es el pasado común que tienen los integrantes de una nación. Es decir, que los integrantes de una nación deben tener una misma historia en común. Y el Perú, ¿cuándo empieza su historia? Hace más de 20.000 años, cuando llegaron los primeros pobladores al territorio peruano. Y llega hasta la actualidad. Pues, todo lo que ha pasado en este periodo es nuestra historia, pues, es nuestro pasado común que tenemos. Aquí ha pasado pues, hombres primitivos, las culturas preincas, el incanato, la colonia, el virreinato, proceso de emancipación y la república. En la república tenemos pues, guerra con Chile, Ecuador, gobierno militar, gobiernos civiles, la corrupción. Todo eso es parte de nuestra historia. Pues, entonces, eso sería tradición histórica. La conciencia nacional es el presente. Es todo lo que nos identifica como peruanos y nos hacen diferentes a otras naciones. Pues. Y lo más común, ¿en qué somos diferentes? En nuestra cultura, pues, en costumbres, creencias, tradiciones, en nuestra flora, en nuestra fauna, en nuestra forma de territorio que tengamos. Pero también es parte el día de hoy de nuestro presente la extrema pobreza.
Es parte de nuestro presente el día de hoy que mucha gente esté muriendo por el COVID, por falta de oxígeno, por falta de camas respectivas. Es parte de nuestro presente. Ahora, ¿quién tiene la culpa? Ya es otro análisis, pero es parte de nuestra realidad, pues. Es parte de hoy. Y los objetivos comunes es lo que queremos nosotros para el futuro como país, pues. Muchos me dicen, profesor, que sea un país progresista, desarrollado, que haya un mejor servicio de salud, de educación, ¿no? Que tengamos todos los jóvenes oportunidad de estudiar y trabajar. Todo eso es parte de los objetivos comunes que queremos como país, ¿no? Entonces, reiteramos, si un país, si una población tiene estos tres elementos, automáticamente podríamos decir que es una nación. Reitero, si faltara uno de ellos, ya no se configura una nación. Oye, ahora, junto a los elementos fundamentales tenemos los elementos secundarios. ¿Y qué es secundario? Es complementario, accesorio, que puede o no existir. Si existen, mucho mejor. La nación se consolida más rápido. Pero si en algún momento faltara un elemento secundario, no influye a la existencia de una nación. La nación sigue existiendo. A ver, vamos a los ejemplos. Les pregunto, para que exista una nación, ¿será indispensable que todos sean católicos, por ejemplo? No, profesor. A ver, les pregunto. ¿Será indispensable que todos en la nación sean católicos? No. Entonces la respuesta es no, no necesariamente. Hay grupos que sean católicos, evangélicos, adventistas, mormones, los ateos. Los ateos también son parte de la nación, pues. Ahora, otro. ¿Será indispensable que todos hablen solamente castellano? No necesariamente. Puede haber grupos que hablen castellano, quechua, aymara, jíbaro, bora, inglés, francés, italiano. Pero todos son parte de la nación. Ahora, aquí solamente podríamos complementar con lo siguiente. Cuando la nación da origen al Estado, el Estado sí puede imponer idiomas oficiales, como el caso del Perú, pues. De acuerdo a la Constitución, son idiomas oficiales del Perú el castellano, el quechua, el aymara y las demás lenguas aborígenes de la Amazonía. Pero eso es ya cuando existe el Estado, pues. Pero cuando existe nación nomás, no es indispensable. Otro, para que exista una nación, ¿será indispensable que solamente seamos de un solo grupo étnico? No necesariamente. Puede haber grupos que sean de repente aymaras, quechuas, jíbaros, boras y otros, ¿ver? No es indispensable. Por esto, estos elementos son secundarios, reitero, que pueden o no existir. Y si no existen, no afecta a la nación. Y hay un elemento que es un poco discutible, que es el territorio propio, pues. Entonces yo estoy poniendo, o en todo caso algunos estudiosos ponen al territorio como un elemento secundario. Entonces de eso se infiere que puede haber nación sin territorio. Y muchos de ustedes cuando escuchan eso se sorprenden, profesor, ¿nación sin territorio? A ver, voy a recurrir a mis conocimientos de geografía, todavía me dicen. Dice, profesor, pero si todos los países tienen su territorio. Entonces, ¿cómo estás expresando que puede haber nación sin territorio? ¿Ves? Ahí vamos a una contradicción. Entonces, la explicación es la siguiente. Históricamente, se ha demostrado que puede haber nación sin territorio. ¿Y cómo, profesor? De esta manera. Durante miles de años, los judíos, también llamados hebreos o israelitas, anduvieron pues como gitanos en el mundo, es decir, de territorio en territorio, como una comunidad nómada. Pero a nivel internacional se le conocía con el nombre de nación judía. Profesor, entonces, ¿por qué era una nación si no tenían territorio? Entonces la respuesta es fácil. Es que los judíos tenían sus tres elementos fundamentales, pues. Por eso eran una nación, pues, a pesar de que no tenían territorio propio. Recién en 1947, después de la Segunda Guerra Mundial, y con la ayuda de la ONU, es que los judíos tienen un territorio, pues. Ahora, darle territorio a Israel también ha significado hasta el día de hoy una guerra, pues. No sé si ustedes han escuchado por información en estos días que hay cantidad de muertos en la franja de Gaza.
en Jerusalén. ¿Y Sí, por qué? profe. Porque Israel se está enfrentando a los palestinos. ¿Y por qué? Porque para darle territorio a Israel, creo que parte del territorio de Palestina se le ha tenido que quitar. Y ellos están reclamando eso, hace más de 50 años casi. Entonces, cuando tú escuches que hay guerra en la franja de Gaza, ya, entonces hay pelea entre judíos y palestinos. Si no, a ver, entren a internet y en estos días no sé cuántos muertos, ya más de 200 muertos creo. Es por eso, debido a eso, ¿eh? Listo. Entonces, estos son el primer tema que hemos desarrollado. Ahora, no está en la diapositiva, pero les explico. ¿Cómo se llama? Pero quiero que participen, por lo menos con una o dos palabras, pues. ¿Cómo se llamará el amor a la nación? Patriotismo. ¿Patriotismo o nacionalismo? No, sería nacionalismo en este caso. Es el nacionalismo, ¿ve? Entonces, ¿qué es nacionalismo? Amor a tu nación. Pues ahora, la pregunta es, profesor, ¿y cómo se expresa ese nacionalismo? Cuando una persona es nacionalista, entonces la respuesta es sí, es así. Una persona es nacionalista primero cuando conoce, cuando revalora, cuando defiende, difunde su cultura. Ejemplo, un joven del salón será nacionalista cuando promueva, difunda la gastronomía peruana. Una señorita será nacionalista cuando revalora las lenguas originarias del Perú. El otro joven será nacionalista cuando cuida y protege la cultura material del Perú. Ese es el nacionalista. Ahora, ¿qué diferencia hay, profesor, con patriotismo? Mayormente el patriotismo se vincula al territorio donde hemos nacido, pues, a la tierra que nos vio nacer y todo aquello que es parte de ese territorio. Y además también se vincula bastante el respeto a lo que es los símbolos patrios. Entonces una persona es patriota cuando incluso ofrenda su vida en defensa de ese territorio que le vio nacer, pues, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre nacionalismo y patriotismo. Ahora, pero acá viene la otra pregunta. Profesor, ¿y cómo se llama cuando una persona exagera en ese amor a su nación? Cuando cree que su nación es pues la superior, es la única que puede existir. Es decir, es una forma de etnocentrismo. ¿Cómo se llama? Entonces, el nombre es el chauvinismo. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo se dice que una persona es chauvinista? Cuando considera que su patria, su país, su nación es la única, pues, superior, la única inteligente, la única que merecía, de repente, incluso expandirse por el mundo, igual tipo hitleriano. Entonces, ese es chauvinismo, que es una expresión de etnocentrismo. Listo. Entonces, con esto terminamos lo que es la nación y nos vamos a lo que es la nacionalidad. A ver, les pregunto, bueno, ya de frente les pregunto, a ver, los que me dan la respuesta, por favor, prendan su micro y hablen. ¿Quién en el salón no es peruano o peruana? A ver, ¿quién en el micro, quién que está haciendo clase el día de hoy no es peruano o no es peruana? ¿Quién no tiene la nacionalidad peruana? Ya, entonces todos son peruanos, ¿ah? Todos son peruanos o tenemos nacionalidad peruana. La pregunta es, ¿y por qué somos peruanos? A ver, ¿por qué ustedes son peruanos? Porque nacimos en Perú. ¿Cuál sería la respuesta más rapidita? Si te pregunto, ¿por qué eres peruano? Porque nacimos en Perú. Ahí está, pues, respuesta rápida, profesor, simple, pues, porque he nacido en el Perú, pues, por eso somos peruanos, pues. Pero vamos a ver más adelante que no es la única forma de ser peruano. Ahora viene la otra pregunta que de repente es lo más importante. ¿Y por qué es importante tener una nacionalidad? Ya, de aquí para adelante, por favor, esto se graba. De acuerdo a las leyes peruanas y leyes internacionales, la nacionalidad es un derecho fundamental de toda persona. Toda persona que nace tiene el derecho de tener una nacionalidad. Pero la pregunta nuevamente se reitera. ¿Y por qué es importante tener una nacionalidad?
¿Por qué incluso las leyes internacionales promueven y difunden que es un derecho fundamental que a nadie se le debería quitar? ¿Por qué? Para ustedes, ¿por qué es importante tener nacionalidad? A ver, nunca de repente nos hemos eh, llegado a pensar, ¿no? ¿Por qué será importante tener nacionalidad? Entonces la respuesta es así. Es importante tener nacionalidad porque a partir de eso recibimos protección de un Estado. En este caso, del Estado peruano y del gobierno peruano. A ver, un caso teórico. ¿Qué pasaría si ustedes ya siendo médicos, siendo enfermeros y enfermeras, tienen la oportunidad, por ejemplo, de irse a trabajar a Corea del Sur, pues, ¿no? Ya van a ganar bien, van a ser bien tratados, considerados, todos. Están ahí a 2 años, les está yendo súper bien, pues, ¿no? Pero resulta que al tercer año en Corea del Sur se produce un gran terremoto, pues, de más de 8 grados. Y por noticia nosotros aquí en el Perú nos enteramos que hay destrucción de edificios, hay heridos, hay muertos, desaparecidos, hay todo. Entonces el gobierno peruano, el presidente de ese momento, inmediatamente llama al embajador peruano en Corea del Sur y le indica, ¿no? Por favor, inmediatamente quiero la relación de cuántos peruanos están muertos, cuántos están heridos, cuántos están desaparecidos. Y si hay personas heridas que no sean atendidas, voy a mandar el avión presidencial para que vengan al Perú y sean atendidos. La pregunta es, ¿por qué el gobierno peruano se preocupa por esos peruanos? ¿Por qué? Entonces la respuesta es simple, porque tienen la nacionalidad peruana, pues, porque son nacionales del Perú. Igual que el Perú se está preocupando Chile, Italia, Japón, Estados Unidos, todos están preocupados, buscando la condición de su nacional, pues. Por eso es importante tener una nacionalidad, pues. Ahora vamos a la definición. ¿Qué es la nacionalidad? La nacionalidad es la relación jurídica que se establece entre el Estado y la persona, por el cual se establecen derechos y deberes, pero de tipo recíproco, mutuo, del Estado a la persona y de la persona al Estado. A ver, empezamos por nosotros. Si nosotros somos peruanos y peruanas, ¿nosotros qué le exigimos al Estado peruano? Que para nosotros serían derechos, pues. Y muchos me dicen, profesor, que respete nuestros derechos, correcto, que nos dé mejor servicio de salud, de educación, construya carreteras, promueve el trabajo. Todo eso le exigimos nosotros al Estado, pues. Pero a su vez el Estado a nosotros nos reclama deberes, pues. ¿Qué deberes? Deber de pagar tus impuestos, deber de ir al sufragio, deber de respetar las leyes. Incluso en casos extremos, por ejemplo, si el Perú entrara en guerra con Chile, el Estado peruano nos va a obligar a nosotros a defenderlo, pues. ¿Por qué? Porque tenemos el deber de defender al Perú, pues. ¿Ve? Entonces la relación es recíproca, de la persona al Estado y del Estado a la persona. Listo. Ahora, siguiente. ¿De cuántas formas se puede ser peruano en el Perú? Hay de 3 maneras, de acuerdo a las leyes peruanas. Por nacimiento, por opción y naturalización. Por nacimiento, es decir, que toda persona que nace, hemos dicho, tiene el derecho de tener una nacionalidad. Pero la diferencia va a ser dónde nace. Se divide en 2, por suelo y por sangre. Por suelo, supongo que somos todos los que estamos ahorita haciendo clases. Somos peruanos por suelo. ¿Y por qué? Porque hemos nacido en el territorio peruano, pues. Entonces, basta que alguien nazca en el territorio del Perú para que tenga la nacionalidad peruana, pues. Ahora, les pregunto, ¿para ser peruano por suelo interesa la nacionalidad de los padres? ¿Es necesario que los padres sean peruanos? No, La respuesta es no. La respuesta es simple, no. ¿Por qué, profesor? Con el siguiente ejemplo nos aclaramos el problema. Ustedes saben que hace más de 2 años al Perú y a Huancayo están llegando pues familias venezolanas. Muchas familias venezolanas, muchas están viniendo pues a trabajar con buena intención y demás, pero hay también otro grupo de venezolanos que han venido pues a hacer daño, a robar, matar, no sé. A esos lo deben expulsar inmediatamente. Las familias que sí verdaderamente están trabajando, están rompiéndose el lomo, a esos hay que, bueno, ayudarles, apoyarlos.
Entonces, dos familias de esas que llegaron pues el año pasado a Huancayo, las dos señoras llegaron pues en estado de embarazo, más o menos entre 4 y 5 meses. Y estando aquí ya en el Perú, las dos señoras dieron a luz, pues. Alumbraron, otros le dicen, ¿no? A dos bebitas. La pregunta es, esas dos bebitas por derecho de suelo, ¿qué nacionalidad les corresponde? Peruano. Peruano, ¿ves? A pesar que sus padres son venezolanos. Ese es por derecho de suelo, pues. Ahora, por derecho de sangre, se requiere 3 requisitos. Uno, nacer en el extranjero. Porque si tú naces en el Perú, ¿para qué ya? Pues sangre, ya por suelo eres peruano. Entonces, primero, nacer en el extranjero. 2, el padre o la madre debe ser peruano, solamente uno de ellos. Y 3, te deben inscribir en el consulado del Perú en ese país, registrarte. Y a partir de eso tienes 2 nacionalidades. Pues. Por suelo, ejemplo, que naciste en Alemania, por suelo, alemán, pues, y por sangre, peruano. Ahora, un ejemplo de esto sería este señor, pues. A ver, ¿quién es este señor? A ver, ¿quién es este jugador de fútbol? La Padula de Brony. Es Gianluca. Gianluca Lapadula, pues. ¿Dónde nació él? Italia. Ah, por suelo es italiano, pues. Pero como su mamá es peruana, él ha optado del ser peruano por derecho de sangre, ¿ve? Él tiene 2 nacionalidades, por eso jugó por el Perú, pues. Ahora, en las elecciones, a ver, actualidad, en las elecciones del 11 de abril había un candidato para presidente que tenía igual 2 nacionalidades, pues. ¿Quién? A ver. George Forsyth. George Forsyth por suelo era venezolano y por sangre peruano. Ahora, aquí una explicación adicional. La ley peruana dice que para ser presidente del Perú, el requisito es ser peruano de nacimiento. No te dice peruano de suelo. Porque muchos dicen, profesor, pero ¿cómo Forsyth puede ser presidente si él ha nacido en Venezuela? Dice, pues, por suelo es venezolano. Es que la ley peruana no te dice, pues, para ser presidente debe ser peruano por derecho de suelo, no te dice. Sino te dice peruano de nacimiento, y nacimiento son los dos, pues. El de suelo y el de sangre. Es por eso que puede postular, pues, a la presidencia. A ver, en cambio, en otros países sí está restringido, solamente postulan el que ha nacido en el territorio de ese país. Pues, ¿ves? Listo. Derecho de opción. El derecho de opción se da a través del matrimonio civil. En este caso, cuando este peruano que vemos en la foto ha contraído matrimonio con esta extranjera por derecho de opción puede ser peruano. Pero aparte de casarse con el peruano, ¿qué requisito le exige la ley peruana? Dice, la ley peruana dice, por lo menos debes residir en el Perú 2 años, como mínimo. Y luego de eso ya solicitas tu nacionalidad, pues, peruana. A ver, les pregunto, ¿conocen algún ejemplo de este tipo de un personaje conocido? A ver, ¿quién? Incluso ahorita, pues, hay un personaje bien conocido, que es al revés. La chica es peruana y su esposo es extranjero. ¿Quién? A ver, si no saben esto, están desactualizados. Ya sé que están estudiando duro, pero de todas maneras, pues una noticia ahí, la actualidad. Ya es Keiko, pues. Keiko Fujimori. Keiko Fujimori es peruana, pues, y su esposo es estadounidense. Hace mucho se han casado. Han venido a vivir al Perú y su esposo, por derecho de opción, ha solicitado la nacionalidad peruana. Pues. Incluso él hace mucho tiempo ya va a las elecciones, tiene su DNI y todo. Entonces, ejemplo sería ese caso. Ahora, ¿qué pasaría si este año, a fines de este año, Keiko y su esposo deciden divorciarse? La pregunta es, ¿se le quita la nacionalidad a su esposo o mantiene? No, no se le quita. No se le quita. Se mantiene. No. Entonces, el divorcio no invalida, no anula el derecho de opción. La persona, en este caso el extranjero o extranjera, sigue siendo peruano.
o sigue siendo peruano. Listo. Y finalmente, por naturalización. Es un derecho que tiene todo extranjero mayor de edad que viene a vivir en el Perú por lo menos 2 años. Aparte de eso, ¿qué más? No debe tener antecedentes penales, debe tener un trabajo, profesión u oficio y debe expresar su voluntad de ser peruanos. Y con eso, si cumplen los requisitos, le evalúan, se le puede otorgar la nacionalidad peruana por derecho de naturalización. Aquí han hecho uso de esto muchos jugadores de fútbol, deportistas y también de la farándula. Pues, ¿no? Han vivido aquí 2 años y ya pues, y han solicitado ser peruano y se les ha otorgado a muchos de ellos. Pues. Ya, listo. Esto serían las formas de ser peruano. Nos vamos a otras características. Todo extranjero que quiera ser peruano por derecho de opción y naturalización tiene que hacer sus trámites en la Oficina de Migraciones, cuyo título es Superintendencia Nacional de Migración y Naturalización, cuya oficina depende del Ministerio del Interior. Y si es Ministerio del Interior, es parte del Poder Ejecutivo. Pues. Normalmente el Poder Ejecutivo entrega la nacionalidad peruana a todo extranjero común, pues, extranjero común y corriente, que simplemente ha cumplido con los requisitos, ¿no? Y por eso le han dado la nacionalidad peruana. Pues, ejemplo, aquí la señora, ¿no? Por naturalización ha cumplido los requisitos, entonces se le ha entregado su carta de naturalización, ¿bien? ¿Quién le ha entregado? El Poder Ejecutivo, pues, a través del Ministerio del Interior, a través de la Oficina de Migraciones. Pero en ciertas ocasiones también el Poder Legislativo, el Congreso de la República, puede entregar la nacionalidad peruana, pues, el Congreso. Pero, ¿en qué casos el Congreso otorga? Cuando el extranjero es ilustre, distinguido, honorable, que ha hecho algo por el Perú. Pues. Ejemplo que siempre se pone es de este personaje. Pues. A ver, aquí la señora está en edad avanzada y ella siempre se vincula a las líneas de Nazca. Pues. ¿Quién es la señora? A ver, recuerden. María. Es María Reichel. Ella es alemana de suelo, tiene como profesión el de haber sido matemática pura, llega al Perú, bueno, le encanta lo que es las líneas de Nazca, pues, ¿no? Se vuelve como un arqueólogo, algo parecido. Y desde que está vinculada a ello, empieza a cuidar, a estudiar las líneas de Nazca hasta que se muere. Pues. 5 años antes de morir, el Congreso de la República, a nombre del Perú, le ha entregado la nacionalidad peruana, pues, como una forma de agradecerle todo lo que ha hecho por el Perú. Reitero, el Congreso entrega la nacionalidad, pero a ciertos extranjeros ilustres, distinguidos, honorables. En cambio, al extranjero común, el Poder Ejecutivo, a través de la Oficina de Migraciones. Listo. La otra característica es, la única manera de perder la nacionalidad es mediante la renuncia expresa. ¿Y qué es renuncia expresa? Es cuando tú manifiestas bajo un documento que ya no quieres ser peruano. Pones tu nombre, tu DNI, domicilio y dices, ¿no? Yo, persona tal, ¿no? Ya no quiero ser peruano. Gracias por todo. Chao. Firma, huella digital. Pero acá viene la pregunta. A ver, en el caso de ustedes, ¿por qué ustedes dejarían de ser peruanos o peruanas? ¿Por vergüenza? ¿Por rebeldía? ¿Por qué dejarían de ser peruanos? Les pregunto. Porque de esa respuesta que dan ustedes tiene otra explicación. ¿Por qué motivo dejarían de ser peruanos? De repente muchos jóvenes dicen, oh, profesor, estoy cansado de la corrupción del Perú. Estoy cansado de la pobreza que miro. Me da vergüenza ya. Renuncio a ser peruano. Pero si tú haces eso y no obtienes otra nacionalidad, el problema es que te conviertes en apátrida. ¿Y qué es el apátrida? Sin patria, sin nacionalidad. Eres como un huerfanito en el mundo. Ningún gobierno, ningún Estado se preocupa por ti.
Creo que hay que ser demente, ya loquito, para hacer ese acto, ¿no? Entonces, la única explicación lógica es que un peruano renuncia a su nacionalidad porque va a obtener otra nacionalidad. Es decir, que el país donde tú estás yendo y quieres ser de ese país, te está exigiendo que renuncies a ser peruano. Es la única explicación lógica, no hay otra. Ya, en algunos países del mundo, son pocos, pero todavía piden que al que va a nacionalizarse le piden su renuncia. En caso del Perú, por ejemplo, no se pide, no se exige ese requisito. Listo, nos vamos a lo que es la recuperación. ¿Se puede recuperar la nacionalidad peruana? La respuesta es sí, pero solamente para los peruanos de nacimiento. Es decir, aquel peruano de suelo o de sangre. Solamente ellos pueden recuperar la nacionalidad peruana. Se supone que el peruano que quiere recuperar está en el extranjero. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Volver al Perú y residir mínimamente un año. Tener solvencia moral y expresar su voluntad de querer volver a ser peruano. Listo, ese es el requisito. No se le pide solvencia económica, es solvencia moral, que quiere decir que no debe haber hecho nada malo en el otro país. Ahora, desde 1979 existe la doble nacionalidad, a través de un tratado de doble nacionalidad entre Perú y España. ¿Quién ha hecho uso de eso? Este personaje, Mario Vargas Llosa. Él es peruano y español al mismo tiempo. Y a su vez que es peruano y español, es ciudadano peruano y español. Él tiene la obligación con los dos países. Ejemplo, si el 11 de abril había elecciones en el Perú, él debió haber votado ese día. Y si no lo ha hecho, multa. Y si el próximo año hay elecciones en España, él como ciudadano español también debería ir a votar. Entonces, él tiene obligación con los dos países. Y finalmente hemos dicho, no se permite la figura de la apátrida, pero en algunos países se sigue practicando. Ejemplo, mayormente en países africanos, donde hay guerra civil. Pues, gana uno de los bandos, controla el gobierno y expulsa a todos los contrarios. Pues, y todavía le quita su nacionalidad. Acá están los apátridas, ¿ve? Caminando con sus cosas, huyendo de sus países, ¿ve? Entonces, ese es el apátrida. Listo, nos vamos a lo que es la identidad nacional. La palabra identidad nomás, identidad, es el conjunto. Ejemplo, nosotros tenemos un documento que se llama DNI, pues, y que significa Documento Nacional de Identidad. Entonces, cuando yo les pregunto, ¿qué es identidad? Porque tenemos el documento, hay veces muchos no saben responder. Entonces, así en forma general podríamos decir que la identidad personal, al menos, es el conjunto de rasgos que me diferencian de otras personas. A ver, ustedes recuerden, viendo su DNI, ¿en qué son diferentes a otras personas? De acuerdo al DNI, ¿en qué son diferentes? Huella digital. Claro, en la huella digital, en la foto, en los apellidos y prenombres, en el domicilio, En la en firma. el sexo, en el número del DNI, en eso somos diferentes. Entonces, cuando a la palabra identidad le agrego nacional, es igualito, es el conjunto de rasgos, características, peculiaridades que nos diferencian de otras naciones. ¿Y en qué somos diferentes en otras naciones? En nuestras danzas, por ejemplo, en nuestras construcciones de la época colonial, de la época arqueológica, en nuestra comida, en nuestra música, en nuestras danzas, en nuestra flora, en nuestra fauna, en nuestras creencias, en nuestros mitos, en nuestras leyendas. Pues. Bueno, a ver, aquí nos adelantamos. Este es un tema de la última semana, pero me adelanto. Pues. Aquí tenemos a una danza llamada el Huititi de Arequipa, que ha sido considerado como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Se caracteriza porque el varón, aquí está el joven, está vestido de mujer. Esa es su característica. Ahora, ¿por qué? Ya eso ya investiguen, si no esperen hasta la hasta la última semana les digo. Y tenemos una danza del Valle del Mantaro,
A ver, los que son de esa zona, ¿qué danza es? A ver, ¿qué danza es? Si no saben esto, ya creo que ya vamos a Profesor, pedir es la ya danza de Chapi. a los chapis. ¿De dónde, señorita? ¿De dónde los Chupaca. chapis? Ah, de Chupaca, a ver, de repente ahorita está esa zona, a ver. Tiene que defender pues a su lugar de origen, no se avergüenza, incluso se avergüenza, ¿no? Si soy de un pueblo pequeño, un pueblo campesino, con orgullo, pues soy de ese lugar. Entonces, esa es una danza, pues, del Valle del Mantaro, los chapis. Y aquí tenemos una construcción colonial del Valle del Mantaro. Muchos de ustedes han ido de paseo, pues, infaltables, desde la primaria han ido de paseo a este lugar. ¿Cómo se llama este convento? En Santa Rosa de Acopa. El convento de Santa Rosa de Ocopo. Todo esto es parte de nuestra identidad peruana, pues. Las danzas, la música, ¿no? Las creencias, los mitos, la flora, la fauna, todo eso. Listo. Ahora, un elemento de la identidad nacional es el patrimonio nacional. ¿Y qué es el patrimonio nacional? Es el conjunto de riquezas naturales y culturales que posee, en este caso, el Perú, pues. Ese es el patrimonio nacional. Ahora, el patrimonio nacional se divide en dos: patrimonio natural y patrimonio cultural. El natural es la propia naturaleza. Podríamos decir, lo que no ha sido creado por el hombre peruano. Pues. Tenemos acá el Huascarán, tenemos los ríos, los lagos, ¿no? Lagunas, la flora, la fauna silvestre, ¿no? El clima, todo eso sería pues el patrimonio natural. Ahora, este tema de patrimonio natural, ustedes lo van a desarrollar ampliamente en el curso de ecología, pues. Ahí van a hablar de santuarios históricos, patrimonio nacional, todo ese tema es mayormente de ecología, pues. Lo que a nosotros de cívica nos corresponde es la otra parte, el patrimonio cultural. ¿Y qué es el patrimonio cultural? Es todo lo creado, todo lo producido por el hombre y la mujer peruana a través del tiempo, pues. Ahora, el patrimonio cultural se divide en dos: patrimonio cultural material y patrimonio cultural inmaterial. El material, hemos dicho la semana pasada, es todo lo tangible. ¿Y qué es tangible? Todo lo que se puede agarrar, tocar, manipular. Pues. Se subdivide en dos: patrimonio cultural material mueble y patrimonio cultural inmueble. Mueble cuando se puede trasladar de un lugar a otro. Pues. Ejemplo, el tumidor que está en la imagen. Una cerámica, ejemplo, los huacos retratos, el manto de Paracas, la Biblia, el cáliz, es patrimonio cultural mueble. Pues. ¿Y cuándo es inmueble? Cuando es algo fijo, estático. Ejemplo, Machu Picchu. Ejemplo, Tunanmarca, capital de los Huancas, ubicado en Jauja. Las líneas de Nazca, Caral, Chavín de Huántar. Todo eso es patrimonio material, pero inmueble. Y el patrimonio cultural inmaterial es el conjunto de expresiones culturales que se van transmitiendo de generación en generación. Pues tenemos, ejemplo, la gastronomía, acá tenemos los ritos, tenemos leyendas, mitos, lenguas, actos festivos. Todo eso es considerado como patrimonio inmaterial, o llamado la cultura viva, o también llamado cultura espiritual de un pueblo. Ahora, esta clasificación que hemos hecho aquí es una clasificación que se puede utilizar en cualquier parte del mundo. Si tú estás, por ejemplo, como médico, estás en un lugar ya pues trabajando, ¿no? Y ya estás un buen tiempo y dices, uy, a ver, quisiera hacer un estudio del patrimonio cultural de ese lugar. Entonces puedes utilizar esta clasificación. Pues. Pero existe otra clasificación hecha por el Instituto Nacional de Cultura, INC. El Instituto Nacional de Cultura divide nuestro patrimonio cultural en tres categorías: arqueológico, histórico e inmaterial. Arqueológico es todo aquello creado por el hombre peruano desde su llegada hace 20.000 años hasta 1532, es decir, hasta la invasión española. Tanto patrimonio material mueble como inmueble. Acá tenemos ejemplos de los inmuebles: Chan Chan, Chavín de Huántar, las líneas de Nazca, Machu Picchu, Caral, Tunanmarca. Todo eso sería patrimonio arqueológico inmueble. Inmueble sería lo que hemos dicho en la otra diapositiva: el tumí de oro, ¿no? Los huacos retratos, las joyas, los mantos de Paracas, podría ser, ¿ver? Eso sería
inmueble, un mueble, pero de la época arqueológica. Ahora, ¿cuándo se dice histórica? ¿Cuándo es histórica? Cuando es de la época colonial y de la época actual republicana. Acá tenemos ejemplo histórica de la época colonial, dos ejemplos de inmueble. La fortaleza del Real Felipe que se ubica en el Callao y la casa de la Perricholi que se encuentra en Huánuco. Los dos son patrimonio histórico. ¿Por qué? Porque son de la época colonial. Ahora, de la época republicana es todo lo que vemos el día de hoy. Pues. Ejemplo, el Congreso de la República, Palacio de Gobierno, la Municipalidad de Huancayo, el cuartel de Chilca. Y no te olvides, hay veces, esta venía una vez en el examen por profesión. Todos los hospitales del Perú son de la época republicana, entonces sería histórica. Pues. En caso de Huancayo sería el Hospital Carrión, el Hospital El Carmen. En Lima creo que hay cantidad de hospitales. Hay otro Hospital Carrión también en Lima. Armenara, de Niño, no sé, tantos hospitales. Eso también sería histórico, pero inmueble. Ahora, mueble, lo que ha venido en el examen es el cáliz. El cáliz es que hasta el día de hoy se utiliza en las misas católicas, ¿no? Creo que es el vasito que el padre utiliza. Entonces, ese también sería de la época histórica, porque es de la época colonial todavía, pues, pero que hasta el día de hoy se sigue utilizando, ¿ve? Y finalmente tenemos el patrimonio inmaterial cultura viva. Acá tenemos pues la ofrenda de un chamán, ¿no? Que está haciendo el pagapu. Y aquí tenemos otra danza del Valle del Mantaro. A ver, los que son de esa zona, ¿qué danza es? A ver, de la zona sur de Huancayo. ¿No has Chombinada. venido por ahí? No creo, ¿eh? No has Los venido por chinchilpos ahí. y gamonales. Ah, los chinchilpos y gamonales, correcto. ¿De dónde, señorita? De 3 de diciembre, profesor, pero esa danza pertenece a Guayucachi. Ah, claro. Guayucachi casi se ha difundido por la zona sur, pues ve. ¿No? Entonces ahí a puro latigazo se encuentran los dos bandos, pues, los chinchilpos y gamonales, ¿no? ¿No? Entonces esa sería también una expresión de cultura inmaterial. Listo, ahora nos vamos a las amenazas. ¿Cuáles son las amenazas frente a nuestro patrimonio? Tenemos 5 amenazas. Es el huaqueo, es hacer pues huecos, ¿ve? Huecos en lugares donde probablemente se ha desarrollado una cultura arqueológica peruana. Pues. ¿Para qué? Para encontrar pues, objetos de oro, plata y venderlo en el extranjero. Pues. ¿Dónde encontramos en el Perú bastante este huaqueo? En Lambayeque y en La Libertad, Trujillo, pues, por esa zona. Bastante huaqueo. Robo sacrílego, robar pues en las iglesias, conventos, monasterios, ¿no? De una iglesia se llevan todos los santos, se llevan las joyas, se llevan la Biblia, se llevan las ofrendas. Si hay pinturas de la época cusqueña también se llevan la campana, el candelabro, todo se llevan. Pues. La pregunta curiosa nomás que siempre hago es, ¿se llevarán el vino? Esa es la pregunta que me hago. ¿Se llevarán el vino? El vino. ¿Qué creen ustedes? No. ¿Ah? ¿O dejan para el padre el vino? La respuesta es creo que también, muchos dicen, profesor, se lleva. Sí, joven, ¿por qué? Para festejar, el profesor, me dice. Bueno, puede ser, ¿ah? Puede ser, listo. El vandalismo es dañar pues nuestro patrimonio cultural a través de pintas, a través de afiches, ¿ve? Aquí vemos a un vándalo, pues, ¿no? Un vándalo que está malogrando, ¿ve? Las piedras de la época cusqueña, ¿ve? Con escrituras, ¿no? Ahí ponen, te quiero, te amo, perdóname. ¿Qué culpa tiene la piedra? Y cuando tú quieres borrar, pues no se puede, sacas todo y piedra. Tú estás dañando, pues, el patrimonio, ¿eh? Luego tenemos la modernidad. La modernidad quiere decir que nuestra autoridad, pues, ejemplo, nuestro alcalde nos dice, uy, estamos atrasados, pues, estamos viviendo como primitivos. Hay que modernizarnos. Y para eso el alcalde empieza a demoler, pues, las casonas, casas antiguas, ¿no? Para hacer pasar, por ejemplo, una carretera o para construir un edificio, pues, entre comillas, relativamente moderno, ¿ve? Pero en desmedro de nuestra identidad cultural. Pues. Muy bien, y finalmente los fenómenos naturales que serían, pues, destrucción, pues, a través de un terremoto, de una inundación, de un huaico, algo así, ¿ve? Entonces, estas son las formas de que, aquí siempre les digo, el encargado de cuidar y proteger nuestro patrimonio es el Estado, pues.
En este caso, el Estado a través, de ejemplo, del Ministerio de Cultura. Y dentro del Ministerio de Cultura, el Instituto Nacional de Cultura. Pues. Esos son los encargados de proteger nuestro patrimonio cultural. Listo. Ahora nos vamos a los personajes ilustres. Son aquellas personas que de alguna manera pues, han hecho algo en beneficio del Perú y que hasta el día de hoy los recordamos. Pues. Empezamos por este personaje. Es un descendiente afroperuano, poeta, periodista, escritor, y también destacó en escribir las décimas. Pues. ¿Y qué es una décima? Es una composición de 10 líneas, pues, ¿no? ¿Cuáles son sus décimas más conocidas? Uno, eso que alguna vez han escuchado, no sé si habrán escuchado todavía, que decía, a cocachos aprendí mi labor de colegial en el colegio fiscal del barrio donde nací. Ese es uno. Y la otra más conocida es, ¿cómo has cambiado pelona? Que es una sátira que él hace pues a sus mismos paisanos, podríamos decir, que saliendo de su lugar y yéndose mayormente a vivir a Lima, se olvidan de su cultura, pues, se olvidan de su pueblo. Es como aquí muchos serranos, ¿no? Salimos de Huancayo, de aquí, de Huancavelica, de Ayacucho, nos vamos a Lima y ya nos queremos convertir en limeños. Pues. Llega un paisano, ¿no? Este serrano aquí ha venido, todavía dice. Entonces, frente a eso es el que él escribe eso, pues, ¿cómo has cambiado pelona? Dice. Pues. Y eso en nuestra vida diaria podríamos, y ustedes van a encontrar mucha gente, pues, que lo considerabas amigo, amiga, pero cuando llegaron a ocupar un carguito, un cargo, ya se olvidaron, ¿no? Te desconoce, pues. Por eso a veces eso hay que recordar, ¿cómo has cambiado pelona? El otro personaje está su obra, un retablo. Es decir, es un retablista. ¿Qué es un retablo? Es una cajita, pues, multicolor, decorado, ¿no? 2 puertitas. Cuando abres tenemos, pues, la vida de un campesino, ¿no? De repente, ¿no? O un nacimiento. Ese personaje es Joaquín López Antay, natural de Huamanga y Ayacucho. Entonces, este retablo se puede dar como un regalo pues, en representación del Perú a un extranjero que venga de repente, ¿no? O a de repente uno que venga de la costa, de repente les regalas. Pues. Pero como nosotros estamos mayormente en Huancayo, como algo de Huancayo le podríamos regalar pues un mate burilado, un sombrero al estilo Huanca, una manta al estilo Huanca. Pues. ¿No? Hay que regalarle algo que identifique a Huancayo. Pues. Y el que es de Huancavelica, algo de Huancavelica, de su pueblo. Pues. Y si tú eres de Huánuco también debe haber pues, algo que identifique. Entonces, eso hay que promover, difundir nuestra cultura. Luego tenemos a un personaje político llamado Alfonso Barrantes Lingán, de ideas socialistas, mariateguistas, llegó a ser alcalde de Lima, y es uno de los promotores de lo que hoy día conocemos como el programa del vaso de leche. Él, en su época, como el día de hoy, pues había muchas familias en extrema pobreza, pues. Y él decía, pues, por lo menos el alumno, en este caso el pobre David, pues con su vasito de leche. Y él ha promovido y hasta el día de hoy existe. Pues, aunque hay muchas quejas también de ese programa. Mucha gente se ha aprovechado de esos programas para hacerse millonarios. Ese es otro detalle. Pero bueno, no vamos a criticar eso, sino al personaje. Luego tenemos a otra persona, aquí en este caso una lideresa afroperuana también, María Elena Moyano Delgado, con una lideresa de la Federación de Vaso de Leche del Villa El Salvador. También tenía ideas socialistas, pero siempre tuvo una confrontación con Sendero Luminoso. No estaba de acuerdo con los planteamientos, en todo caso con las estrategias de Sendero. Y al final deciden matarla, ¿no? Y es hallada muerta. Pues bien, luego tenemos a un cura, sacerdote, Gustavo Gutiérrez Merino, es un cura que escribió un libro titulado Teología de la Liberación. Y en ese libro cuestiona la labor de la Iglesia Católica. Y él dice, si la Iglesia Católica ha sido creada para ayudar al prójimo, al más necesitado, ¿cómo es el día de hoy que tenemos curas pues millonarios, no le interesa nada? Entonces él mismo cuestionó, siendo cura, la labor de la Iglesia Católica. Y luego tenemos a Julio César Tello Rojas, natural de Guarochirí, Lima, es el padre de la arqueología peruana. Es el que descubrió la cultura chavín.
Y él, a partir de ese estudio, dice que la cultura chavín es la cultura matriz, es decir, que a partir de Chavín surgieron las demás culturas peruanas. Pues ese es su aporte, arqueólogo. Luego tenemos a María Rich Neumann, nuevamente, ¿ve? Aquí tenemos a María Rich, jovencita, ¿ve? Así, a esa edad ha llegado al Perú. Y reitero, su labor fue investigar, cuidar, proteger las líneas de Nazca, ¿ve? Luego tenemos, bueno, es de origen alemana siempre. Luego tenemos a Chabuca Granda, ¿no? Compositor y cantante de la música criolla, natural de Apurímac. A ver, ¿cuál es su máxima composición de Chabuca Granda? A ver, ¿qué canción? La flor de recama. ¿La flor de qué? Flor de la canela. Ah, la flor de la canela. Ah, ya, muy bien, entonces ella pues, difundió bastante la música criolla. Pues. Y algo parecido tenemos a este personaje, pues. Daniel Alomía Robles es un compositor huanuqueño. Su máxima obra o composición, El Cóndor pasa, pues. Que creo que se ha escrito en varios ritmos, ¿no? De música. Hay instrumental, hay rock, hay varios, ¿no? Y que hasta el día de hoy está en vigencia, pues, esa canción. Luego tenemos a José Antonio Encinas Franco. Es un educador puneño, llegó a ser ministro de Educación, y su aporte fue que en esa época, en 1950, 60, él ya proponía que la educación debería ser una educación activa, donde el alumno debería construir su propio conocimiento, compartir, trabajar en equipo, lo que muchos de ustedes ya han hecho en el colegio. Él ya lo propuso en esa época. Y finalmente tenemos a Javier Pérez de Cuellar, uno de los diplomáticos más distinguidos, pues, ¿no? Llegó a ser secretario general de la ONU durante 10 años. Ha muerto el año pasado, a la edad casi de 100 años. Listo. Tenemos a los héroes civiles, José Olaya Balandra, pescador chorriano, que era un mensajero, pues, entre el ejército patriota, entre el Callao y Lima. Bueno, antes de ser fusilado, dijo sus palabras: si 1000 vidas tuviera, con gusto las daría antes de traicionar a mi patria. Luego tenemos una heroína, huamanguina, María Parado de Veído, que también su labor fue llevar el mensaje, mensajera también. Fue capturada y fusilada. Luego tenemos a un líder indígena que formó todo un ejército que se enfrentó al virreinato, pues al ejército español, que en esa época pues era como una superpotencia, ¿no? Diríamos en esta época tipo Estados Unidos. Se enfrentó y lo derrotó en varias batallas, pero al final creó una mala estrategia y fue traicionado y fue condenado a muerte, pues, a ser descuartizado por 4 caballos. Pero los caballos no pudieron arrancarle pues sus pies ni sus manos y fue degollado y mutilado todo su cuerpo. Bueno, él también pronunció pues una palabra, ¿no? Está en su compendio, dice, ¿no? Cuando se entrevista con un español, dice: tú y yo somos culpables, dice, pues, tú por ser tirano y yo por tratar de liberarlo, los dos merecemos la muerte. Y finalmente tenemos un personaje vinculado a su futura profesión, pues, el mártir de la medicina peruana, Daniel Alcides Carrión García, natural de Cerro de Pasco. Para combatir una enfermedad que, como el día de hoy, está matando miles de personas, él pues inoculó esa enfermedad, que al final fue la verruga, ¿no? Y que diario pues anotaba qué síntomas tenía y le llevó a la muerte. Y con todo lo anotado de Carrión, sirvió para encontrar cura a esa enfermedad, pues. Bueno, luego tenemos a los héroes militares, 2 héroes policiales. Alipio Ponce Vázquez, natural de Jauja, San Lorenzo, peleó en la guerra con Ecuador, 1941-42. Y tenemos a Mariano Santos Mateos, conocidos como él, con el apelativo del Valiente de Tarapacá. ¿Y por qué es valiente? Porque en plena batalla de Tarapacá le quitó su bandera a los chilenos, pues. Por eso es conocido como el Valiente, natural del Cusco. Y luego tenemos a los héroes máximos de la Fuerza Armada. Héroe máximo de la Marina de Guerra es Miguel Grau Seminario, ¿no? Conocido por los chilenos como el Caballero de los Mares, pues, ¿no? Bueno, porque salvó pues, a los soldados, en todo caso a los marinos pues, chilenos que estaban muriendo, los salvó. Pues. Por eso es considerado como el Caballero de los Mares. Luego tenemos a Francisco Bolognesi Cervantes, máximo héroe del ejército peruano. Él está vinculado a la batalla de Arica, pues 7 de junio.
¿no? Que todo su ejército fue muerto, pues, ¿no? A pesar de estar en condiciones inferiores, se enfrentó a los chilenos. Bueno, se le atribuye haber dicho, tengo deberes sagrados que cumplir y los cumpliré hasta quemar el último cartucho. Bueno, y con esas palabras, bueno, dio su vida, pues, en nombre del Perú. Y finalmente tenemos a José Abelardo Quiñones González, que aparece en 10 soles, ¿no? Es el héroe máximo de la Fuerza Aérea del Perú. Peleó en la guerra con Ecuador, 1941-42. Estrelló su avioneta, pues, ¿no? Su avión a una guarnición ecuatoriana. Pues, lo mató a todos. Listo. Y finalmente tenemos a la patria. La patria es la tierra natal o adoptiva, pues. Es la tierra donde hemos nacido, ¿no? Es la tierra que nos da todo aquello para poder desarrollarnos, pues. ¿Y por qué se dice natal es donde hemos nacido? Y adoptivo es cuando tú te vas a otro país y ese país pues logras tu desarrollo, entonces como agradecimiento tú empiezas a sentir cariño, pues, y ese país te adopta, pues, a través de la nacionalización. Muy bien, y nosotros sentimos amor, cariño, pues dice afecto, es afecto. Y tiene sus símbolos nuestra patria, tiene 3 símbolos: la bandera nacional, el escudo nacional y el himno nacional. Pues. La bandera nacional es el principal símbolo del Perú, es un lienzo de forma rectangular, dividido en 3 partes iguales, a los extremos rojo y al centro blanco, totalmente blanco, no lleva nada. Esta bandera sirve para izar. ¿Quiénes? Nosotros. En nuestras casas, en nuestras viviendas, en nuestras tiendas comerciales, ahí. Ahora, el escudo nacional simboliza la soberanía del Perú. Está hecho por un escudo propiamente dicho, a los extremos una bandera y un estandarte, y al medio una corona cívica de encinos. El escudo está dividido en 3 partes. Acá tenemos a la vicuña, al árbol de la quina y la cornucopia. Representan la riqueza natural del Perú. Y finalmente tenemos el himno nacional, que es el himno sonoro musical, compuesto por un coro y 6 estrofas. Se dice que la primera estrofa del himno nacional es apócrifa, es decir, que su autor, José de la Torre Ugarte, nunca lo escribió. Hace más de 10 años ya no se entona esa estrofa, pues, que era largo tiempo el peruano, eso ya no se entona. Ahora se entona la 6ª estrofa, que ustedes lo han entonado en el colegio, en su cima los Andes, eso es la 6ª estrofa, ¿ya? Listo, autor de la música, José Bernardo Alcedo. La entonó por primera vez Rosa Merino de Arenales, el 23 de septiembre de 1821 en el Teatro de Lima. Listo, jóvenes. Hasta aquí desarrollamos el tema, por favor. Les voy a pasar la práctica número 2 debidamente corregida, pero eso no quiere decir que tú dejes pues de desarrollar tu propia práctica y luego comparar. ¿Ya? Puede que yo me haya equivocado en alguna clave, entonces tú la próxima semana me dices, profesor, aquí creo que te has equivocado, o si no, ¿por qué has puesto esa respuesta? Entonces yo explicaré, ha habido un error, o si no, es la respuesta correcta por tal razón. Ya, jóvenes, me dicen nomás, por favor. Ahorita les mando la práctica, ¿ya? Listo, jóvenes, ya les envié la práctica. Hasta aquí quedamos, por favor. Si hubiera alguna preguntita, por favor. Ya, si no hubiera una pregunta, jóvenes, éxitos para todos, sigan estudiando, por favor, cuídense bastante, nos vemos la próxima semana. El gallo que me está cantando. Listo, jóvenes, hasta luego con todos. Hasta luego, jóvenes, éxitos para todos. Gracias, profesor, hasta luego. Listo, hasta luego, joven.